Cuando te salvó tu intuición de que algo no está bien aquí, parte 2. Hace unos años, cuando tenía 19 y estudiaba en el extranjero en Europa, mi amiga y yo decidimos viajar a Turquía. Era la primera vez que realmente viajábamos por nuestra cuenta sin un grupo y decidimos caminar por la plaza frente a la Mezquita Azul. Nos sentimos muy seguras durante el día y quisimos ver la ciudad de noche con las luces. Estando en la plaza, nos acosaron los típicos dueños de tiendas tratando de vendernos algo. Al final la mayoría se fue y, cuando volvíamos al hotel, se nos acercó un chico más joven. Dijo que tenía una tienda en la esquina, la señaló, con muchos souvenirs, incluidas alfombras. Yo crecí con muchas alfombras tejidas a mano de los viajes de mis padres a Oriente Medio y Asia, así que pensé que sería un buen regalo. Lo seguimos y, cuando llegamos a lo que creíamos que era su tienda, nos detuvimos. Empezamos a entrar y dijo que no era esa, que era la de la vuelta de la esquina. Nos asomamos y, efectivamente, vimos una tienda que solo vendía alfombras. Empecé a sentir algo raro, nada abrumador, así que lo seguimos porque podíamos ver la tienda. Al entrar había unos 13 a 15 hombres más. Nos señalaban alfombras y nos mostraban todo, y empecé a sentirme muy incómoda. Mi amiga parecía completamente tranquila, así que seguimos al grupo por una curva hacia la otra parte de la tienda. En Turquía es habitual que te ofrezcan té, eso no es particularmente extraño, pero los hombres, que ya nos rodeaban, insistían en que tomáramos té con ellos en el sótano. Yo seguía diciendo que no, pero nos iban conduciendo hacia las escaleras, rodeándonos por completo. Llegamos a los escalones y mi amiga comenzó a bajar, mi cuerpo empezó a sudar, el corazón se me desbocó y nunca había sentido un miedo tan abrumador. Pensaba cómo podríamos sobreponernos a esos hombres. Tomé el teléfono, me detuve en seco y solté un jadeo. Amiga, tenemos que irnos ahora mismo. Mi mamá acaba de escribirme preguntando por qué no hemos vuelto al hotel todavía, porque el mapa muestra que estamos en esta tienda. Se supone que vamos a hacer una videollamada con ellos en 10 minutos. Los hombres miraron alrededor y dijeron que podíamos tomarte en menos tiempo que eso. Seguí insistiendo en que mis padres estaban muy preocupados porque podían ver que estábamos en la tienda de alfombras y no en el hotel y que probablemente contactarían a la embajada si no nos íbamos. Continuaron bloqueando la escalera. Les dije que volveríamos por la mañana a tomarte porque de verdad quería una alfombra y que necesitábamos salir de la tienda para hacer la videollamada. Costó un poco convencerlos, pero al final abrieron un paso para que llegáramos a la puerta. Uno de ellos nos siguió de vuelta a la plaza insistiendo en que regresáramos a verlos. Por supuesto, no lo hicimos. No tengo idea de si eran completamente inofensivos o no, pero nunca había tenido una sensación tan abrumadora. Fácilmente podrían habernos drogado, habernos envuelto en alfombras y sacarnos de allí. Mis padres en realidad no tenían nuestra ubicación porque mi teléfono estaba en modo avión. Así que quién sabe, por otro lado quizá estaba paranoica, pero no era una situación en la que quisiera volver a estar. Cuando regresamos al hotel, ella me dijo que también estaba muy asustada, solo que pensó que yo estaba bien y por eso siguió adelante. Fui a vender un smartphone caro que me habían regalado en Craigslist en Filadelfia. Hablé un rato con el tipo sobre el tema y simplemente no aceptaba reunirse conmigo dentro de ningún lugar. Era joven y tonto y necesitaba dinero, así que al final cedí. Fui a un supermercado cercano, le dije dónde estaba y me quedé adentro unos minutos. Entonces me di cuenta de lo tonto que había sido al ir solo a esa venta y no quedar adentro en un sitio relativamente público. Al salir un grupo de hombres de aspecto sospechoso me preguntó si estaba vendiendo un smartphone en Craigslist. Decidí pasar de largo con calma, subirme a mi auto e irme. Cuando se dieron cuenta de que había evitado el encuentro empecé a recibir todo tipo de mensajes de texto y mensajes de voz amenazantes de ese grupo. Estoy casi seguro de que me habrían asaltado si no hubiera pasado de largo guiado por mi instinto. Estaba con amigos en un bar y luego iba a ir a la casa de un amigo para quedarme a pasar la noche. Conducíamos por separado. Era en una ciudad con un índice de criminalidad muy alto y en una zona aún más complicada. Salimos del bar como a las 3 de la mañana y el trayecto no era largo, pero tenía muy poca gasolina y no estaba seguro de llegar. No suelo ser una persona paranoica por la inseguridad de las ciudades o barrios, y de hecho pasaba como la mitad de mi tiempo en esa ciudad y en esa zona, así que no me era ajena para nada. Aún así, por seguridad elegí una gasolinera bien iluminada en una intersección relativamente concurrida. Era el único auto en la gasolinera y cuando me acerqué al surtidor, por suerte me tomé un momento para escribirle a mi amigo que lo alcanzaba en unos minutos. Mientras hacía eso, otro auto se detuvo justo del otro lado del surtidor donde estaba. No sé qué me hizo dudar, pero esperé un segundo para dejar que ellos bajaran primero. Tuve que seguir esperando porque no bajaban.
Al principio pensé que quizá estaban sacando la billetera, escribiendo a alguien, haciendo algo. No podía ver nada por el polarizado, pero también intenté no mirarlos fijamente ni hacerlo obvio. Tampoco soy un tipo muy intimidante. Esperé 5 minutos y empecé a preocuparme más. Le escribí a mi amigo para decirle exactamente dónde estaba. No podía irme porque no tenía suficiente gasolina para llegar a otro lugar y no quería conducir directamente a la casa de mi amigo en caso de que me siguieran. 10 minutos después, el auto se fue. Nadie bajó a cargar gasolina, yo tampoco. Me fui a la casa de mi amigo y decidí arriesgarme con lo que quedaba en el tanque. No sé qué me volvió tan paranoico en ese momento, pero me alegra muchísimo haber dudado. Mi esposo y yo estábamos en nuestro viaje anual de campamento desde Navidad hasta Año Nuevo. Planeábamos quedarnos en un camping bastante remoto en el Parque Nacional Huapilliga, donde ya nos habíamos hospedado años antes. Llegamos alrededor de las 4 de la tarde, montamos el campamento, nos dimos un baño rápido, preparamos la cena, lavamos y nos fuimos a dormir. Sin embargo, no podíamos conciliar el sueño. Los dos teníamos un miedo muy real. No sabíamos de qué, es un área realmente aislada y no habíamos cruzado más que 3 vehículos en lo que serían 1 hora de caminos para 4x4. No lográbamos precisar qué pasaba. ¿Sospechábamos que esas personas de esos 3 vehículos fueran un peligro para nosotros? No, pero aún así nos daba miedo dormirnos. Finalmente, alrededor de las 11:30 de la noche, después de horas de idas y venidas, guardamos todo en plena oscuridad y condujimos 25 kilómetros fuera del Parque Nacional hasta unas tierras privadas de una granja, donde nos arriesgamos a montar la carpa y dormir unas preciosas horas. A las 6:15 de la mañana nos despertó la dueña de la granja, quería saber qué hacíamos allí. Nos disculpamos mucho y le contamos que nos habíamos sentido bajo amenaza en el parque y que habíamos salido con miedo. Sus palabras exactas fueron: menos mal, todo el maldito lugar está en llamas y estamos evacuando ahora. Resultó que un pequeño incendio de pastizales que habíamos visto al bajar hacia el Parque Nacional había crecido durante la noche en unas 2000 hectáreas y se había convertido en otro incendio forestal masivo. Cuando salimos de la tienda, nuestro vehículo, la carpa y otros objetos estaban totalmente cubiertos de ceniza que caía rápidamente del cielo. Fue increíble y realmente aterrador. Una vez, cuando mi hermana menor y yo nos alejamos en una tienda grande, un hombre extraño estaba detrás de nosotras en el pasillo de juguetes y me daba muy mala espina. Ten en cuenta que yo tenía solo alrededor de 9 o 10 años, además se veía muy sospechoso, llevaba una sudadera con capucha grande, gafas de sol oscuras y todo lo que te imagines, como si gritara asesino en serie. Obviamente mi primer pensamiento fue alejarnos de él porque podíamos mirar otros juguetes, pero no, al parecer no. Siguió caminando detrás de nosotras manteniendo una pequeña distancia y, finalmente, le susurré a mi hermana que un hombre nos estaba siguiendo, así que empezamos a dar vueltas por diferentes pasillos para perderlo hasta que encontramos a nuestro papá. Recuerdo cómo nos miró por última vez antes de irse. Estuve un tiempo asustada de los desconocidos, aunque de niña yo era muy extrovertida. Tenía miedo de que por alguna razón nos siguiera hasta la casa. Y viéndolo ahora pudo haber estado intentando secuestrarnos o algo, aunque tal vez solo quería ayudar, pero estoy bastante segura de que había algo mal con él. Tenía 16 años cuando salió la PlayStation 2 y mis amigos y yo logramos comprarla en el Walmart de un pueblo más rural cercano y cada uno consiguió su consola. Sin embargo, la selección de juegos era escasa incluso para un día de lanzamiento, así que decidimos guardarlas en el maletero y pasar por el Walmart más cercano a nuestra casa de regreso. Tuvimos la misma suerte con los juegos allí, decidimos que ya estaba bien y nos fuimos a casa. Cuando íbamos hacia mi auto vi otro auto estacionado como a 3 lugares de nosotros, al otro lado de los separadores de concreto. ¿Conoces esa sensación cuando conduces junto a otro auto en el tráfico y ese auto está perfectamente en el centro de su carril, pero simplemente sabes que está a punto de meterse en tu carril sin mirar? Fue así, pero multiplicado, en cuanto vi a 2 tipos apoyados en el auto. El que estaba junto a la puerta del conductor nos evaluó y luego se agachó hacia el panel de su puerta y sacó un revólver. Supongo que, como no podía saber lo de las consolas en el maletero, pensó que éramos compradores frustrados que llegábamos tarde y que seguramente llevábamos $300 en la billetera. Todavía me oigo decir solo suban al auto con cierta firmeza y tomar la iniciativa para meter las llaves en el encendido de inmediato. Ya estaba girando y saliendo antes de que todas las puertas estuvieran cerradas. No lo pensé, solo actué, tanto que ni siquiera me doy realmente crédito por haberlo hecho. Lo único que sé es que dudo que hubiera tenido la determinación si el tipo me hubiera tomado por sorpresa y mucho más cerca con esa arma.
pero por suerte, mi cerebro vio el auto a punto de meterse encima de mí por mí. No me salvó a mí, sino a una amiga. Íbamos un grupo grande de amigos caminando de regreso a donde nos alojábamos en un pueblo que no conocíamos. Era de noche y casi no había gente, calles vacías y todo eso. Caminábamos por una acera con vallas altas al lado, así que al doblar una esquina no se veía lo que había más allá. Una de las chicas se quedó atrás, distraída con su teléfono, creo, y me di cuenta, así que empecé a quedarme un poco atrás también para quedar como un punto intermedio entre ella y el grupo. Pronto nos acercábamos al lugar donde nos quedábamos y nuestro grupo dobló una esquina, luego empezó a entrar al patio del alojamiento. Vi que un auto pasó junto a nosotros y después dobló por la calle donde todavía estaba la chica. En cuanto lo vi, me invadió una sensación sospechosa y terrible, así que me detuve y volví a la esquina para vigilar a mi amiga. El auto pasó junto a ella, se detuvo, hizo un giro en U completo y empezó a acercarse lentamente por detrás y a su lado. Ella seguía con el teléfono y no se daba cuenta de nada. Salí desde la esquina y empecé a caminar hacia ella. El auto aceleró de inmediato en cuanto el conductor me vio. Me asusta pensar que alguien podría haberla agarrado y ninguno de nosotros habría visto nada. Habría sido uno de esos momentos típicos de película en los que te das vuelta y te das cuenta de que falta alguien del grupo. Para colmo, se había comprometido hacía unas semanas. Creo que el hecho de que hubiéramos trabajado con algunas casas seguras en la zona que trataban el tema de la trata de personas probablemente ayudó a que yo estuviera muy alerta, y el área en la que estábamos era conocida por ese tipo de cosas. Un tipo definitivamente le puso alguna droga a mi bebida en un bar. Era totalmente afable y para nada inquietante. Me preguntó cómo anotarse para el karaoke y elegir una canción. Se sentó a mi lado y habló con naturalidad. No me tocó ni una sola vez, pero luego señaló algo detrás de mi cabeza para distraerme. Aparté la vista y cuando volví a mirarlo, él estaba mirando hacia la multitud. Era una manera muy tonta de distraer a alguien, señalar y luego actuar como si no hubieras hecho nada en lugar de fingir que pensaste que viste algo. Después lo vi enroscando de nuevo la tapa de uno de esos pequeños frascos que tenía en el llavero. Le pregunté qué guardaba ahí para confrontarlo. Se mostró frío e inexpresivo mientras empezaba a desenroscarlo lentamente y dijo que no había nada allí. Dejé de beber lo que tenía y él cantó su canción. Luego canté yo y se fue de inmediato. Fue algo muy turbio y me alegra que no fuera muy hábil o no sé qué podría haber pasado. Lo que siempre me perturbó fue lo normal que parecía, antes de volverse de repente frío y robótico cuando lo confronté por lo del frasquito. Pero me hizo darme cuenta de que, por supuesto, una persona con malas intenciones parecería normal, así es como logran acercarse lo suficiente para atacarte. Cuando era pequeña, alrededor de 8 o 9 años, vivía a 3 cuadras de una tienda de conveniencia. A comienzos de los 90 mi mejor amiga y yo convencimos a nuestros padres de que nos dejaran ir caminando solas a la tienda para comprar algo para picar. Es importante añadir que las 2 cuadras más cercanas a la tienda estaban conectadas, pero la tercera, donde vivíamos, era un barrio aparte sin conexión. Al regresar de la tienda estábamos por llegar a la primera calle cuando una camioneta pasó y se detuvo a un lado de la calzada entre la primera y la segunda cuadra, de nuestro lado. Me detuve y le dije a mi amiga que tomáramos la primera calle, atravesáramos el barrio, saliéramos por la segunda y luego fuéramos a nuestra tercera cuadra para evitar la camioneta. Ella pensó que estaba siendo tonta, pero me negué a seguir por la calle principal y me siguió por la primera. Ya en el primer barrio, a mitad de camino entre la primera y la segunda calle, vimos la camioneta avanzar lentamente por la segunda calle hacia el barrio. El conductor nos vio y de inmediato aceleró a fondo y giró la camioneta hacia nosotros. Corrimos y nos escondimos entre unos arbustos más adentro del barrio durante unos 10 minutos. Oímos la camioneta pasar de un lado a otro durante los primeros 5 y luego quedó silencio, así que empezamos a salir de nuevo hacia la segunda calle. De repente la camioneta volvió a aparecer despacio, nos vio y aceleró otra vez hacia nosotros. Saltamos una cerca hacia un patio trasero y empezamos a golpear la puerta trasera. Por cierto, era un martes, a plena luz del día durante las vacaciones de verano, la mayoría de la gente estaba trabajando. Milagrosamente un hombre y una mujer abrieron la puerta y nos dejaron entrar. Ella había tenido un bebé hacía como una semana, así que estaban en casa con licencia. Llamaron a la policía y a mi mamá, y el hombre salió, dijo que la camioneta pasó, el conductor lo vio parado afuera y salió a toda velocidad del barrio. La policía y mi mamá llegaron minutos después, dimos una descripción y nunca supimos nada más. Desde entonces, nuestros padres nos llevaban en automóvil a la tienda de conveniencia. Mi mamá todavía habla de eso hasta el día de hoy y de lo sorprendida que estaba de que yo tuviera una intuición tan fuerte a esa edad.
La primera casa en la que viví tenía un montón de árboles viejos en los patios trasero y lateral. A comienzos de los 90 tenían bastante más de 40 años. Yo jugaba en el patio trasero y un nogal negro empezó a gemir y crujir, así que decidí ir a contarle a mi mamá porque, siendo una niña de 7 años, me parecía curioso. Apenas entré escuché hojas agitarse, madera quebrarse y luego un estruendo enorme. La rama más grande del árbol se había partido y cayó justo donde yo había estado. Si no me hubiera matado me habría herido de gravedad. Luego, la de mi mamá es la más escalofriante. Ella vivió en Oklahoma City con su primer esposo desde 1976 hasta 1980, pero los trabajos de ambos los llevaban seguido de regreso a Cincinnati y aprovechaban para ver a amigos y familia. El fin de semana del Día de los Caídos de 1977 estaba en casa y ese viernes había ido al Beverly Hills Supper Club con algunas excompañeras de trabajo para cenar y ver un espectáculo. La noche siguiente iba a presentarse allí un actor y cantante que le gustaba y su esposo le preguntó si quería ir de nuevo con él y con su hermano, y ella aceptó, pero como ella dice, simplemente no le daban ganas de volver y no sabía por qué, así que cancelaron esos planes y ella y su esposo salieron a cenar y a ver el estreno de una nueva película. Esa noche hubo un incendio gigantesco en el Beverly Hills Supper Club y perdieron la vida más de 160 personas, con más de 200 heridas. Esa película probablemente le salvó la vida a mi mamá. Tenía alrededor de 21 años y me fui de vacaciones a Hilton Head con mi familia, padres y hermanos. Mi hermana menor y yo decidimos ir al lugar principal y buscar un bar para tomar un par de copas. Terminamos yendo a Beaufort y encontramos un bar local. Tomamos un par de rondas y noté a un tipo que parecía amigo de casi todos los clientes del lugar mirándonos constantemente. Eso me dio una sensación inquietante en el estómago y cerré la cuenta de inmediato. Unos minutos después, por sospecha, miré de nuevo hacia la parte principal del bar y vi que había reunido a un grupo grande de los con los que hablaba antes y todos caminaban en nuestra dirección sin que ese tipo rompiera el contacto visual. Nos levantamos con calma y, una vez fuera de su campo de visión, corrimos como alma que lleva el diablo hacia nuestro auto. En ese momento no me daba cuenta de lo idiota que era beber y conducir, ahora definitivamente sí. Todavía me da escalofríos pensarlo y no, esto no fue solo paranoia. Había una intención clara por parte de ese grupo de venir directamente hacia nosotras y unas cuantas miradas fijas y vacías durante la noche me dijeron que debía vigilar a ese tipo de cerca. Cuando mi mejor amiga y yo teníamos 19 años decidimos ir en coche a la playa por nuestros cumpleaños. El de ella es a comienzos de mayo, y el mío es a finales de abril, así que normalmente íbamos a celebrarlos y prácticamente teníamos el lugar para nosotras por ser temporada baja. Mi mamá nos había advertido que no nos sentáramos en el malecón ni nos acercáramos al agua. Cuando le pregunté por qué, explicó que había oído que a un par de pacientes suyos los asaltaron. Por supuesto, pensé eso nunca me pasaría a mí, pues mi yo idiota y mi amiga decidimos no hacer caso de la advertencia de mi mamá y nos sentamos en el malecón. De repente tuve una sensación extraña. Miré a mi amiga y le dije tenemos que irnos, ahora. Ella dijo que estaba pensando demasiado en lo que había dicho mi mamá, pero con los segundos se volvió peor. Necesitaba correr, irme, no podía estar ahí. De pronto miré a mi izquierda y vi a un tipo que venía hacia nosotras, estaría a unos 40 metros, pero lo vi y lo supe. Le dije a mi amiga que se apurara ya y ella me estaba fastidiando por ser cobarde y hacerle caso a mi mamá. La agarré por la capucha del suéter cuando vi que el tipo caminaba cada vez más rápido y tenía algo brillante en la mano. Ella por fin lo vio y se quedó paralizada. La metí en su coche, estaba estacionado en paralelo justo al lado del malecón, y salí conduciendo con ella en mi regazo. Mientras me alejaba vi que el tipo se detuvo y solo se quedó mirando. La peor sensación de mi vida. No me salvó a mí, salvó a mi hija. Mi hija tenía 8 meses y empezó a comportarse de forma extraña, muy demandante, se alteraba con facilidad y tenía fiebre, pero no mucho más que eso. Decidí llevarla a urgencias un día porque la fiebre no bajaba y tenía un presentimiento horrible en el estómago. El médico de urgencias me dijo que le estaban saliendo los dientes y que le pusiera gel para encías y que estaría bien. La llevé a casa pero no podía quitarme la sensación de que iba a pasar algo terrible. Así que la llevé de nuevo a urgencias. Esta vez me dijeron que tenía gripe, aunque dio negativo, me dieron Tamiflu y nos enviaron de vuelta a casa. No pude aceptar eso como respuesta, así que unas horas después la llevé de nuevo a urgencias y en ese momento me dijeron otra vez que era gripe. Sabía que algo estaba mal, lo sentía muy hondo en el estómago, así que la llevé a urgencias por 4ª vez, en el lapso de un día. Esta vez estaban molestos porque, según ellos, ocupaba lugares que merecían otras personas más que mi hija, fueron groseros conmigo, etc.
Decidieron hacer todas las pruebas que se les ocurrieran solo para demostrar que estaba loca y sacarme de ahí de una vez por todas. Mi hija estaba gravemente deshidratada, tenía RSV, una infección urinaria y una infección por hongos y una infección renal muy grave. La internaron de inmediato y estuvo casi una semana en el hospital con suero intravenoso y medicación. Su médico me dijo que si no la hubiera llevado esa última vez a urgencias habría muerto esa noche por insuficiencia renal. Ya no confío ciegamente en los médicos. No sé con certeza si me salvó, pero aquí va mi historia. Caminaba de noche porque vivo en un barrio que supuestamente es muy seguro cuando vi a un hombre venir hacia mí. No era gran cosa, es un lugar grande con mucha gente, pero empezó a llamarme y a moverse de forma algo errática. Pensé que podía estar herido, así que me quité los auriculares y le pregunté si necesitaba ayuda. Normalmente algo así no me haría sentir amenazada. La última vez que alguien me llamó en este barrio solo quería saber si había visto a su gato por ahí, pero algo se sentía muy mal y no dejaba de pensar tienes que irte ahora mismo. Corre lo más rápido que puedas. Había nieve, no quería correr, así que empecé a retroceder rápido mientras ese hombre se acercaba. Volví a preguntarle si necesitaba ayuda y estaba mucho más cerca que antes. De repente dejó de fingir y empezó a correr hacia mí. Salí corriendo todo lo que pude. Debió darse cuenta de que no iba a poder correr sobre el hielo como yo y dejó de perseguirme, aunque siguió caminando despacio. Ni siquiera sé cómo corría así sobre el hielo, no tenía botas para nieve, llevaba botas de lluvia con las suelas tan gastadas que casi no tenían tracción. Iba corriendo a casa cuando una voz me dijo tienes que ir por el camino largo. Pensé ¿estás loco? A mi casa hay menos de 1 minuto y el camino largo tarda 10. Pero por alguna razón hice caso y corrí por el camino largo. Correr 10 minutos con frío y con los pulmones malos es una idea horrible, por cierto, sobre todo después del estallido de adrenalina. Cuando llegué a casa me di cuenta de que había sido bueno, porque ese tipo probablemente habría descubierto dónde vivía si iba por el camino corto, ya que el corto era una sola calle y el largo era un laberinto de muchas. Nunca lo volví a ver, pero si vi a un tipo cualquiera, supongo que ebrio, escondido detrás de su auto mirándome fijo, hasta que dije te puedo ver, amigo, y se volvió a meter en su casa caminando de puntillas de forma exagerada. Seguro, claro, odio este barrio.